Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de tu canal, mi canal Cristian Toriasi de teología, teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana, un poquito apologética y todo lo que te pueda servir para tu crecimiento a la imagen de Jesucristo y para que si todavía no lo conoces puedas tener ese encuentro transformador con Jesús de Nazaret, mi Señor y mi Dios. En esta oportunidad voy a hacer una reacción y reflexión teológica partiendo de eh, un, un artículo de Los Angeles Times que está en internet, que lo voy a subir ahora para que lo veamos y lo leamos juntos. Y voy a hacer una reflexión que tiene que ver también con algo que está pasando en mi iglesia, en mi denominación, la Iglesia del Nazareno. Pero voy a partir de la reacción a este artículo de Los Angeles Times del año pasado. Bueno, si te gusta este video, por favor, deja un like y compartilo. Y si no lo hiciste, por favor, porfa, suscribiste a este pequeño canal para que podamos seguir creciendo. Bueno, vamos a compartir el artículo y vamos a comenzar la reacción. Vamos a esperar un poquito. Vamos a presentar el artículo. Estamos bien. Me voy a acomodar un poco. A ver, aquí, me voy a poner por acá. Ahí, acá, ahí, ahí. Y vamos a, vamos a hacernos un poco más grande. Ahí estamos. Ahí, esperen. Ahí, ahí estamos. Bueno, el artículo se titula, es de Los Angeles Times del año pasado. Se titula Un pastor nazareno, es decir, de la denominación Iglesia Nazareno, mi denominación en la cual yo sirvo al Señor. Un pastor nazareno de San Diego, en Estados Unidos, es despedido por su postura ante el matrimonio homosexual. Bien, vamos a ver de qué se trata este artículo. Espero que se vea bien. Bueno, está bien, es muy rápido. A ver, tengo un problemita. Acá, vamos a... Esperen que está un poco trabado. Ahí. Esperen un poquito, esto siempre pasa. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar con la introducción y después vamos a analizar a pleno el artículo. Bien. Un pastor nazareno de San Diego es despedido por su postura ante el matrimonio homosexual. Esto es lo que presenta el diario, en este artículo, Los Angeles Times. ¿Sí? Bien, dice, un popular pastor que dirigió la primera iglesia del Nazareno de San Diego durante 17 años ha perdido su empleo tras escribir un ensayo en el que discrepa de la doctrina religiosa que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, que se está refiriendo a la denominación, mi denominación, Iglesia del Nazareno, ¿sí? Una iglesia de santidad.
escrito por el ex pastor Selden D. Kelly III. El tratado se titula Una esperanza para el cambio y aparece entre las 90 presentaciones que componen el libro ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debe ser plenamente afirmativa LGBTQ+? Un libro publicado recientemente por el teólogo y disidente Thomas J. Oort. Bueno, acá en este canal ya he hablado un poco de nuestro hermano y amigo el doctor Oort, eh, célebre por partir de la base teológica de la teología abierta y relacional, y obviamente la teología abierta y relacional nos lleva eh, a abrirnos a otras teologías que son complicadas desde la base bíblica conservadora, como por ejemplo la teología queer, que subyace detrás de esta, este, este entuerto que está ocurriendo en la Iglesia del Nazareno, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Pero que es una tormenta global, no solo a la iglesia que está afectando a la iglesia del Nazareno, sino que afecta a muchas iglesias evangélicas, ya sean de la santidad o no. Eh, entonces, este artículo nos presenta esta disensión que hace este pastor, Selden D. Keeley III, en su tratado Una esperanza para el cambio, que aparece en el libro, que al parecer es una recopilación de ensayos eh, del teólogo nazareno Thomas J. Oort. Acá prosigue el artículo diciendo que Kelly confirmó por el correo electrónico el jueves 17 de agosto que la dirección de la denominación nazarena le informó el 14 de agosto de que un proceso judicial de la denominación había determinado que estaba en violación de las normas del clero de la denominación a causa de su ensayo. Bueno, es lo que le decía, este ensayo pro LGTB, es decir, que eh, está a favor de la bendición matrimonial de parejas del mismo sexo dentro del contexto de la Iglesia Nazarena. Recordemos que en Estados Unidos y en algunos otros países los pastores podemos casar legalmente. ¿Sí? En muchos países de Latinoamérica, gracias a Dios, no podemos casar, pero en algunos países como Estados Unidos y no sé otros, pero en varios países tengo entendido, el pastor es un clérigo que está capacitado por el Estado para otorgar o darle un sello legal a la unión matrimonial de dos personas. En Estados Unidos está aprobada, obviamente, la legislación acerca de el matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, cuando hay iglesias como la nuestra, que tiene una base bíblica conservadora, totalmente en contra de esta idea de bendecir y eh, unir bajo la bendición matrimonial a dos personas del mismo sexo, o sea, estamos totalmente en contra de eso, no de las personas. Yo quiero aclarar esto cada vez que trato este tema. No estamos en contra de las personas que se presentan como homosexuales, como gays, como parte del movimiento LGBTQ+, sino que, como dice la Escritura, a lo que Dios llama pecado, nosotros no lo podemos llamar como algo bueno, sino que tenemos que llevar el mensaje de Cristo que cambia y transforma las vidas, no solo este pecado específico, sino eh, todo tipo de pecado.
no hay una condonación del pecado, sino que hay el perdón que viene después del arrepentimiento, el perdón que transforma y cambia. Esa es la esencia del mensaje bíblico, esa es la esencia de nuestro Señor Jesucristo, no la condonación y la aceptación sin más de la persona tal como está. No es lo que presenta acá el Evangelio. Esto tampoco quiere decir que nosotros estamos a favor de rechazar a las personas que vienen a la iglesia. No, de ninguna manera. Ahora después les voy a presentar un documento de nuestra iglesia que eh, aclara bien este punto. Entonces, acá este pastor dice que fue echado, no de la denominación, sino que fue echado de una universidad nazarena por este proceso judicial interno de- que, que, que se estaba desarrollando, no lo sé, ahora esto es del año pasado, no lo sé, pero que se estaba desarrollando dentro de mi denominación, ¿sí? Eh, Bien, sigue. El pastor se negó a decir más sobre el asunto, ya que ha apelado la decisión de la iglesia. Bueno, yo quiero hacer hincapié más que nada, no en este tema del proceso ni de la persona, porque en este canal no me interesa atacar a personas o difamar de ninguna manera. Yo respeto y amo a mis hermanos consiervos en Cristo, sea cual sea su pensamiento o visión teológica. Lo que yo sí quiero poner eh, dentro de la eh, dentro de una visión crítica bíblica es todo aquello, todo intento de elaborar e imponer doctrinas que van en contra de lo que explícitamente nos presenta la palabra de Dios y en especial a aquel que es la palabra, que es Jesús de Nazaret. Entonces, eh, desde este canal lo que hago es discutir la teología. Lo que hago es criticar el pensamiento teológico. No a las personas, obviamente, salvo que estén haciendo algo malo, pero no a las personas, ¿sí? Entonces, dejo de lado el tema de este proceso porque tampoco estoy bien informado, ¿sí? Simplemente me atengo a lo que dice acá este artículo. Bien, prosigo, vamos a ver si ya habla un poco acerca de el contenido de aquello que la iglesia estaba rechazando de este pastor, de su ensayo. Eh, Bueno, vamos a pasar esto, que la iglesia pidió su dimisión. Bueno, esto pasa en estos procesos. Dice así, Kelly confirmó estos hechos, pero Taylor no respondió bien. Esto no nos interesa. A ver esto. Dan Nelson, miembro de la Junta de la Primera Iglesia y director del programa de periodismo de la Universidad Nazarena de Poiloma, es una universidad que está allá en Estados Unidos, dijo en un correo electrónico el viernes por la tarde que Kelly sigue gozando de un amplio apoyo de la congregación. El pastor Kelly y su familia han proporcionado un servicio excepcional y el ministerio a nuestra iglesia de 2006 y nuestra congregación está en oración por ellos en este momento. Dijo Nelson, la congregación apoya abrumadoramente al reverendo Kelly y su ministerio como Cristo. Bien, es medio raro esto. El ensayo del pastor resume la postura de la Iglesia del Nazareno sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, citando un fallo de 2019 que determinó que una persona con atracción por el mismo sexo que se siente llamada al ministerio debe comprometerse a una vida de celibato y que el clero no bendecirá ni celebrará ceremonias matrimoniales del mismo sexo. Bueno, esta es la postura oficial de nuestra iglesia. Eh, es una postura que está basado en principio,
en las Escrituras, es una postura que está basado en lo que expresa claramente la palabra de Dios y lo que Él quiere para la unión matrimonial y también para el llamado ministerial. ¿Sí? Nosotros como ministros de Cristo, como pastores del rebaño de Cristo, no debemos excedernos más de lo que el Señor nos ha puesto, nos ha ordenado y nos ha brindado a través de su ejemplo y de su amor. Y tenemos este mandato expreso de no bendecirá ni celebrará ceremonias matrimoniales del mismo sexo, ¿no? Esto queda claro y es la postura, hasta ahora creo, oficial de la iglesia en donde yo sirvo. Esta postura, argumenta Kelly, debe reconsiderarse a través de una conversación, amplia que vaya más allá del liderazgo de la iglesia. Es decir, que Kelly quiere que las bases de la iglesia, ¿sí? Los pastores y el grueso de las congregaciones, puedan reconsiderar esta postura. Es cierto que nuestras sociedades han cambiado esta visión de el matrimonio heterosexual como lo único, lo deseable, por esta visión nueva, esta visión queer, esta visión LGTBQ+, esta visión progre, pero hasta donde yo sé, el grueso de nuestras iglesias tiene esta postura y este pensar eh, bien apegado a la palabra de Dios, bien apegado a lo que Dios eh, ha revelado y ha mostrado acerca de su postura y su amor hacia todas las personas, ¿sí? Y que es cierto que es necesario un diálogo sobre lo que creemos, pero creo que acá sí hay un error. No se debe reconsiderar nada, ni siquiera democráticamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros como iglesia no podemos reconsiderar la salvación por la fe, porque es algo que Dios ha impuesto en su soberana voluntad como medio para salvarnos. No podemos reconsiderarla en una asamblea, en un conversatorio, eh, en un ámbito académico. No lo podemos hacer. Se puede discutir, se puede ver todas sus fases, pero eh, en cuanto a creencia, en cuanto a doctrina fundamental, no lo podemos hacer. Y eso es lo mismo para la unión sexual que está habilitada, la unión matrimonial que está habilitada en las escrituras. No lo podemos reconsiderar porque tenemos que negar lo que dice las escrituras. Varón y hembra los creó, dice el Génesis, y vuelve a reconfirmar nuestro Señor Jesucristo cuando le hicieron esa pregunta acerca del divorcio. Varón y hembra los creó y los bendijo. Multiplíquense, subyuguen la tierra. El Señor bendijo explícitamente la unión matrimonial heterosexual entre hombres y mujeres. No bendijo otra unión, no aceptó otra unión. Y el Señor Jesucristo no expresa otra unión, no bendice otra unión. Después hay unos artilugios teológicos textuales como para hacer que Jesús aprobara la unión entre dos hombres por el término que se usa en aquel pasaje donde el Señor Jesús
sana al siervo del centurión, ese centurión que era pro judío, que tenía un corazón eh, amable hacia el pueblo de Dios y que manifestó una fe que Jesús no había visto en el pueblo de Israel. Y algunos dicen que el término que se usa para describir ese amor, ese afecto que tenía el centurión por su siervo, era el afecto o el amor eh, un, de, de una persona hacia otra persona del mismo género, ¿no? Un amor que va más allá de- del afecto familiar, ¿sí? Un amor eros sería el término correcto, que este centurión amaba a su siervo como un hombre ama a una mujer y tenía relaciones con ese, o sea, se infiere que tenía relaciones sexuales con ese siervo. Bueno, es un artilugio textual que está refutadísimo por muchos filólogos eh, de renombre que, que de ninguna manera aceptan que la relación de este hombre, según lo que dice el texto griego, sea una relación eh, afectiva homosexual, de ninguna manera, sino que era un afecto familiar. Esto pasaba a veces entre amos y esclavos, entre señores y siervos. Pasaba esto, ¿no? Se daba un afecto familiar que los querían como si fuera un hijo, que ese sería el término más correcto. Lo amaba como un padre ama a su hijo, no como una pareja ama a su pareja. Entonces, muchos, desde la postura teológica queer LGTBQ+, utilizan ese artilugio textual para decir que Jesús, al sanar a su siervo, estaba aprobando eh, de forma intrínseca esta relación afectiva de amor entre dos hombres. Y todo eso, todo esto está lejos de la realidad. Jesús sanó a ese siervo principalmente por la fe de este hombre. Aunque hubiera sido así, lo hizo por la fe de este hombre, porque su fe dejó en vergüenza al mismo pueblo de Israel, a los mismos judíos al cual él, siendo el Mesías, iba para ellos y ellos no lo estaban reconociendo. Y este hombre que era gentil, que era inclusive parte de ese imperio que ellos odiaban, que los judíos odiaban, este hombre abría su corazón de una manera excepcional al Señor. Y Jesús premia esa fe. Pero obviamente no lo hace por otra cosa, ni siquiera por el hecho de que hubiera esa relación, aunque el texto no indica de ninguna manera que había ese tipo de relación. Entonces, podemos afirmar que Jesucristo en ningún momento bendijo ni aceptó ninguna relación que no sea la relación matrimonial, ninguna relación ni de amor ni sexual que no sea dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el único tipo de relación que nuestro Señor Jesucristo aceptó y bendijo. Entonces, la postura de nuestra iglesia del Nazareno, la iglesia donde yo sirvo al Señor, está basado en eso,
pero no está basada en la exclusión, todo lo contrario, en la inclusión en amor, pero en una inclusión que lleve a la persona a encontrar la sanidad y restauración en Cristo Jesús. No la aceptación de sus pensamientos y de sus prácticas, sino que vaya hacia ese cambio, esa transformación que Cristo provee. Y en el caso de que ese proceso se dé largo, bueno, acá la Iglesia Nazareno acepta que la persona pueda mantenerse en celibato y buscar de la presencia sanadora de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir. Dice, no me refiero a comités selectos, a un grupo de trabajo aislado, escribe Kelly, necesitamos un diálogo abierto entre las bases y necesitamos que el diálogo sea alentado por el liderazgo. Ningún diálogo abierto entre las congregaciones y sus pastores y los líderes que están más arriba podrá jamás cambiar lo que la palabra de Dios ha puesto como algo, como regla de fe. Porque si no, entonces tenemos que desechar la inerrancia de las escrituras, la inspiración de las escrituras, y sí, ahí sí tendría sentido esa interpretación distorsionada que nos presenta la teología abierta de un Dios que cambia, de un Dios que no mantiene su palabra, un Dios que es débil, pero no es ese el Dios que nosotros vemos en la Biblia y tampoco es el Dios en el cual nosotros como iglesia del Nazareno nos fundamentamos y adoramos. No es ese el Dios de la teología abierta, sino el Dios presentado por nuestro Señor Jesucristo, un Dios de amor, pero también un Dios que aborrece el pecado y que juzga el pecado. Pero es un Dios de amor, y el amor y el juicio contra el pecado no son contradictorios, no se contradicen. En ese, en ese punto la teología abierta y relacional está equivocada, muy equivocada. Dios puede amar y juzgar al pecado, porque el pecado va en contra del amor de Dios, distorsiona el amor de Dios. Por eso Cristo llevó el peso del pecado para que nosotros tengamos la posibilidad de ser libres del poder del pecado en nuestras vidas y estar cerca de Dios y estar con Dios. Bien, dice acá Kelly, creo que nuestros puntos de vista están dispersos por todo el espectro. Temo que nos dirijamos a una confrontación de crisis, al igual que otras denominaciones antes que nosotros. Obviamente que esto puede pasar si no hay una postura firme en el liderazgo a nivel global de la Iglesia del Nazareno. El pastor expresa su incomodidad al atender parejas del mismo sexo que buscan la misma gracia que reciben quienes mantienen relaciones más tradicionales entre hombre y mujer. Dice Kelly, no puedo justificar decirle a una pareja que está enamorada de Cristo y del otro que busca el consejo de Dios y participa en la vida de la iglesia, que debo negarles la bendición y la participación en el sacramento del matrimonio, escribe Kelly. Negar su bendición pastoral, añade, es imposible. Bueno, acá tenemos una contraposición doctrinal y teológica y práctica en la praxis, porque nosotros no, como pastores, no podemos hacer lo que Dios ha prohibido hacer, no lo podemos hacer. Si Dios no bendice las actitudes pecaminosas, ¿por qué nosotros sí? ¿O somos mejores que Dios?
o somos más justos que Dios, o somos más buenos que Dios. Parece que ese es el punto, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, los críticos ateos, los críticos liberales extremos dicen, bueno, este, los cristianos conservadores están agarrándose de un Dios que ya no cabe en el siglo XXI, un Dios que no tiene cabida en nuestra sociedad posmoderna. Hoy necesitamos un Dios abierto, un Dios liberal, un Dios que acepte a todos, que perdone a todos, que reciba a todos. Pero lamentablemente, a pesar de que tengamos esa visión, esa no es la imagen que nos presenta las Escrituras y nuestro Señor Jesucristo del Dios que nosotros adoramos y creemos. No lo es. Y esta actitud que toma acá este pastor Kelly, él dice que no puede justificar decirle a una pareja que está enamorada de Cristo y de su pareja del mismo sexo, que busca el consejo de Dios y participa en la vida de la iglesia, negarle la bendición y la participación del matrimonio, del sacramento del matrimonio. Está mal, porque sí le podemos decir, aunque la persona diga que ama a Cristo, amar verdaderamente a Cristo significa ir tras sus pisadas. Tener el amor de Cristo significa cumplir sus mandamientos. Eso lo deja claro el Señor. Cumplir sus mandamientos. Estar dispuesto a hacer su voluntad. Si yo amo a Cristo, al Cristo de la Biblia, si yo amo al Cristo de la Biblia que impacta y transforma corazones, que impactó y transformó mi corazón, yo tengo que obedecerlo, a pesar de que eso choque con mi forma de ser y mi forma de pensar. Ahí es donde viene la transformación. Cuando hay ese choque, es donde yo debo permitir que Cristo transforme mi vida. Y yo como pastor debo guiar a las personas, no a adaptar a Cristo a las personas, sino que las personas puedan abrir su corazón a este amor transformador de Cristo Jesús. Por eso, no es incompatible ministrar a una persona que viene con esta confusión y decirles que no le podemos casar, que no podemos bendecir su pareja, porque no es lo que Dios hace. Dios no bendice estas uniones, Dios no bendice este tipo de parejas, según lo que nos muestran las Escrituras. Y yo creo que las escrituras fueron inspiradas por Dios y que Dios habló acá. Acá no hay una construcción de Dios, como dice la teología liberal. Acá no es que los autores bíblicos o el judaísmo antiguo y el judaísmo tardío y el cristianismo primitivo construyeron al Dios del judaísmo o al Dios del cristianismo. No, Dios se reveló en Cristo Jesús y también antes a los profetas. Dios se reveló, Dios habló. Entonces, si acá estamos viendo que el Señor dice algo sobre las relaciones matrimoniales, tenemos que verlo como palabra de Dios. No lo podemos interpretar, reinterpretar o cambiar. Si Dios dice que la relación sexual entre dos personas del mismo sexo es abominación, como está en el Levítico, no lo podemos cambiar eso. ¿Y cómo hago con eso para trabajar con las personas? Muy sencillo. Tenemos que mostrar a ese Dios de amor, porque detrás de ese mandamiento está el Dios de amor. No son dos dioses diferentes. El Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios que Cristo presentó y que nosotros adoramos y le decimos Padre, no es diferente. Jesús dijo, el, el Padre que yo les presento es aquel que ustedes, le dice a los judíos, así en Juan,
en el Evangelio de Juan, le dice, es aquel que ustedes dicen que es su Dios. Entonces no son dos dioses diferentes, no son construcciones de un Dios de parte de un sistema religioso, ya sea judío o cristiano, no. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, que creó el universo, que habló a los profetas y que se manifestó en su Hijo Jesucristo, es el Dios que habla, es el Dios que nos guía, es el Dios que llama a todos aquellos que están lejos a ser parte de su casa, de su reino. Pero para eso nosotros tenemos que pasar por, y no nos gusta, por la antesala del arrepentimiento, del reconocimiento, la que nosotros nos, nos arrepintamos y pidamos perdón y experimentemos la gracia transformadora de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Por eso discrepo de la conclusión que hace acá el pastor Kelly. No es imposible, es posible negar la bendición pastoral a una pareja del mismo sexo porque la palabra de Dios lo hace. Dios no bendice ese tipo de relaciones. Y si nosotros queremos estar sujetos a la palabra y vivir y predicar el Evangelio de Cristo, no debemos ir más allá de lo que está escrito. Esa es una premisa clave en la escritura. Bien. Bueno, acá él dice, bueno, acá parece ser que el pastor Kelly se sujeta a este mandamiento, perdón, a esta norma, pero él dice, no puedo imaginarme negándoles la bendición, el aliento, el consejo, el amor. Obviamente, esto es algo, es un argumento falaz que dice, bueno, si yo no acepto, si a mí me obligan en la iglesia, en cualquier iglesia, ¿no? Como pastor a, a negar la bendición matrimonial o la bendición de la pareja, entonces no le estoy mostrando el amor de Dios y tampoco le puedo dar el consejo de Dios o alentarlo a hacer cualquier otro trabajo pastoral. No, eso no es así. Nosotros como pastores debemos recibir a las personas que vienen de, de estos, de estos movimientos LGTBQ+, eh, y de cualquier otro tipo de situación, y mostrarle el amor y aconsejarles y darles aliento, como dice la palabra. Nosotros somos pastores, somos personas que fuimos llamadas por Cristo para guiar a las ovejas, para llevar el alimento de la palabra a las ovejas, no para juzgar y condenar a las ovejas, que es algo que yo no estoy haciendo acá, yo no estoy condenando, yo simplemente estoy sujetándome a lo que dice la palabra, a lo que dice la palabra, no a mi propio juicio, sino a Cristo, a su palabra y a la inspiración que le dio a los profetas, patriarcas y apóstoles. Porque pues está ese argumento falaz. Bueno, yo solo obedezco lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dijo Jesús literalmente, y no lo que dice Pablo, Pedro, Judas, Santiago, el Levítico, pero si ellos fueron inspirados por Dios, el mismo Espíritu que estuvo con Jesús estuvo con Pablo, con Pedro, con Judas, con Santiago, con el autor de la carta a los Hebreos, con Lucas, el escritor de los Hechos, con los evangelistas. Es el mismo que habló directamente a Moisés para que él escribiera las ordenanzas del Levítico. Es el mismo. Por eso no hay contradicción. Nosotros podemos aconsejar con la palabra, sujetándonos a la palabra y a nuestro Señor y Salvador, y mostrar su amor, a pesar de que haya rechazo de
de estas acciones que son llamadas en la Biblia pecaminosas, de estas uniones que no son aceptadas por Dios en las Escrituras. Pero Dios llama a todas las personas al arrepentimiento. Dios llama a las personas a buscar esa gracia transformadora en Cristo Jesús. Bien, acá dice, el ensayo no pareció crear una ruptura en la primera iglesia, ya que circuló una fotografía. Bueno, acá el artículo remarca que no, que la iglesia, la primera iglesia del Nazareno allí, apoya a este pastor, ¿no? A nivel local, dice la Universidad Nazarena de Poiloma, que es una institución independiente de la primera iglesia, fue objeto de críticas por el despido de Mark Maddix, decano de la Facultad de Teología de la universidad privada. Una asociación de antiguos alumnos LGBTQ+, publicó recientemente una declaración condenando el despido que la organización considera un intento de castigar a un profesor adjunto por su apoyo a los derechos LGBTQ. Bueno, una reacción de este grupo de la universidad en contra de este despido que hubo en Poiloma. Es un documento publicado en su sitio web titulado Diversity and LGBTQ in Sud. Bueno, ahí está, PLNU, no lo sé pronunciar en inglés, dice diversidad de cuestiones LGBTQ en en la Universidad de Poiloma debe ser. La universidad señala que su tradición teológica tiene creencias arraigadas sobre el matrimonio y la expectativa de comportamiento sexual. Como institución, estamos tratando de navegar y cuidadosamente entre las tensiones entre dos creencias fuertemente arraigadas con el fin de cuidar auténtica y respetuosamente a todas las personas. Yo no entiendo por qué se divorcia el cuidado de amor pastoral de lo que la Biblia expresa claramente acerca de este tipo de uniones. No hay un divorcio, o sea, no hay contradicción. Uno puede mostrar el amor de Dios porque Dios sigue siendo amor a pesar de que no acepta ese tipo de uniones. ¿Por qué no lo podemos entender? ¿Por qué queremos ir en contra de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1? Perdón, 12:2. Que no nos amoldemos a este siglo. ¿Por qué deseamos amoldarnos a este siglo? ¿Por qué rechazamos lo que Dios nos ha dado en su palabra? Palabra que en su totalidad es, como describe el salmista, más dulce que la miel que destila el panal. Palabra que trae sanidad, tal como describe el que escribió el Salmo 119, que transforma, renueva nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que ir en contra de lo que dice la palabra? ¿Por qué estar a favor de lo que dice la palabra implica que no haya ni aceptación, ni amor, ni cuidado por las personas que vienen a la iglesia? No lo entiendo. Lo que sí entiendo es que hay un ánimo de apartarnos de la palabra de Dios, no solo en este contexto que estamos hablando de acá de la iglesia del Nazareno y de este artículo en particular, sino de la iglesia evangélica en general. Como yo te dije, esta tormenta que está pasando la iglesia. Pero como toda tormenta, para que no te lleve, para que no te destruya, tenés que agarrarte de lo sólido. Y lo sólido no es lo que la sociedad nos dice. Lo sólido no es lo que la cultura nos dice. Lo sólido no es lo que la opinión pública nos dice. Eso es lo que decía, o como lo catalogaba Gadamer, la sociedad líquida, la realidad líquida, una realidad que no tiene sustancia,
que no tiene solidez. Aún desde lo filosófico, desde el análisis crítico filosófico, se presenta esta sociedad como algo líquido. Entonces, ¿cómo te podés agarrar firme de algo líquido? No podés. Tenés que agarrarte de algo sólido. Y lo único que da solidez es Cristo y lo que Él dejó en su palabra para vos y para mí, para la iglesia del Nazareno, para la iglesia evangélica en general. Cristo, no lo que dice la sociedad, no lo que dice la cultura, porque es líquido, porque no tiene solidez, porque un día está a favor de esto y otro día está en contra y otro día vuelve otra vez. Y no solo que no tiene solidez, sino que causa daño, destruye a las personas. Por eso la única roca firme es Cristo y su palabra. Bien, vamos a terminar la reacción a este artículo porque se va a hacer largo el video. Es bastante largo, yo les animo a leerlo bien, de Los Angeles Times. Bueno, vamos a dejarlo acá en cuanto a la reacción a este artículo. Yo lo que quiero es presentar, a ver si va a salir en la presentación, valga la redundancia. Quiero presentar la postura oficial de la Iglesia del Nazareno. A ver, esperen, vamos a... No puedo... A ver si me deja... Está un poco lenta la cosa. Ahí vamos. Yo lo que quiero es... Bueno, vamos a dejar... A ver, ahí, esto es lo que quiero. Ahí, a ver si puedo mostrarles otra cosa. Bueno, esta es una carta de la Junta de Superintendentes, la anterior Junta de Superintendentes, no la actual, pero creo que el mismo espíritu sigue, acerca del matrimonio del mismo sexo, ¿no? Esto es del 2015, es un poquito viejo, pero tiene que ver con nuestra postura en general. Esto le habla a los pastores de la región de Mesoamérica. Dice, estimado pastor, por su naturaleza esencial, la Iglesia del Nazareno ministra a todas las personas sin importar sus creencias, comportamiento o nivel social. Así somos. Damos la bienvenida a todos a cualquiera de nuestras iglesias. Quiero remarcar esto, no hay rechazo para que venga nadie, inclusive puede venir gente que tiene otra creencia religiosa, puede acercarse a las iglesias, pueden participar de los servicios, de los cultos, de la consejería pastoral, de la comunión de la iglesia. Esa bienvenida, ahora quiero remarcar esto, esa bienvenida no significa que estamos de acuerdo con todas las formas de comportamiento. La bienvenida no implica el acuerdo explícito con los comportamientos que traen la persona, sino sencillamente que afirmamos así nuestro llamado a proveer enseñanza bíblica, apoyo, ministerio, consejería y oración que Dios puede usar para derramar su amor redentor, su amor
que nos redime del pecado, su amor que nos libra del poder del pecado. La redención es ese acto por el cual Jesús sufre por nuestros pecados para que nosotros podamos, por medio de la fe, aceptar ese sacrificio y ser limpios de la condenación de nuestros pecados y del poder que esos pecados ejercían en nuestras vidas. Por eso se habla acá del amor redentor y su gracia a todos los que lo necesiten y lo deseen. No es una, una mezquindad de la gracia de Dios, no, de ninguna manera. Por eso se puede ministrar, como pastores podemos ministrar a las personas que vienen en un contexto de unión del mismo sexo, podemos ministrarlas, podemos recibirlas, podemos hablarles la palabra de Dios, pueden participar de los cultos, todo. Solo que eso no implica la aceptación in situ de su condición, la aceptación in situ de de sus acciones. No significa eso, de ninguna manera. No se niega el amor, el apoyo, la contención, la empatía, de ninguna manera se niega, pero tampoco de ninguna manera se acepta esas actitudes, esos comportamientos, esas uniones como algo aprobado por Dios. No lo podemos hacer. Como no hacemos lo primero, no hacemos lo segundo. Los recibimos con amor, pero no podemos, porque la escritura nos lo manda, no podemos aceptar esas conductas. Y no hay contradicción en eso, no lo hay. Bueno, voy a subir un poquito más. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, los pastores nazarenos se enfrentan a temas difíciles como las relaciones de un mismo sexo, en particular a la luz de las recientes decisiones de la Corte y las acciones legislativas en los estados, en esto habla de Estados Unidos. Sin embargo, que quede bien claro, la Iglesia nazarena no ha cambiado su punto de vista del matrimonio bíblico como relación para toda la vida entre un hombre y una mujer. Bien, voy a dejarlo acá porque se va a hacer muy largo el video. Voy a dejar de compartir. Quería poner la postura general. Aclaro, este documento es un poco más viejito que el artículo que reaccioné hace un ratito, pero que sigue expresando lo que la iglesia, lo que mi iglesia cree y practica aún hoy. ¿Sí? Ya ha habido una asamblea general y tengo entendido que no ha cambiado la postura. Para terminar, quiero terminar obviamente con el verdadero juez de toda práctica y toda forma de vida cristiana, que es la palabra de Dios. Quiero leerte la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Voy a leer en la versión NBI. Dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Fíjate que acá, para Pablo, es lo mismo predicar la palabra, corregir, reprender y animar. No hay contradicción. Se puede hacer, lo tenemos que hacer los ministros de Cristo, corregir, reprender y animar, consolar, este agrego yo, dice, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Y esta palabra es muy
muy acertada en cuanto al contexto de lo que estamos hablando. Estamos en ese tiempo donde la iglesia, por muchas razones, no está tolerando la sana doctrina. No hablo de la iglesia nazareno específicamente, hablo de la iglesia cristiana evangélica. No quiere tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Acá el apóstol Pablo profetiza que en la iglesia van a surgir maestros que le van a decir a la gente lo que quiere oír, que no, no les van a enseñar la palabra, no les van a corregir con la palabra, no les van a reprender con la palabra, no les van a animar con la palabra de Dios, sino que les van a decir aquello que quieren oír. ¿No es lo que está pasando ahora con estas teologías nuevas, con estas formas nuevas de que la gente, que se le está exponiendo a las personas un evangelio que se acomoda a la vida de la persona? Versículo 4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Versículo 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. El estar aferrado a la verdad de Cristo va a causar sufrimiento, causa sufrimiento, porque obviamente aquellos maestros y líderes dentro de las iglesias que están en contra van a venir como una marea para, para pasarlo todo, para llevarse todo, para trastocar la verdadera enseñanza de la doctrina de Cristo, que vuelvo a repetir, es una doctrina que muestra el amor de Dios, pero que también expresa el aborrecimiento a las actitudes pecaminosas, a las acciones pecaminosas de los seres humanos, y que por eso ha provisto la salvación de ese pecado, de ese actuar en pecado, en la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, Dios encarnado que llevó sobre sí el pecado para que ninguno más pueda sufrir. Él es la esperanza. Jesús es la única esperanza para transformar nuestra vida, no las teologías liberales, no los brazos abiertos para que sin ningún tapujo aceptamos a todos por igual así como están. Sí, que vengan a Cristo, sí, que vengan a la iglesia, pero no podemos ir más allá de lo que dice la palabra, de lo que expresa Dios a través de su palabra. Un Dios de amor que aborrece el pecado, pero nos ama profundamente y que también manifiesta su ira sobre las personas que persisten en el pecado. Por eso acá el encargo de Pablo a Timoteo es muy claro y también aplicable a nuestras vidas. Seamos predicadores del Evangelio, animemos, reprendamos, corrijamos con amor y paciencia. Esa es la tarea del pastor predicador. Esa es nuestra tarea, de mostrar el amor de Cristo y en el amor de Cristo guiar a las personas hacia Él. No hacer algo que vaya más allá de lo que Dios ha revelado y de lo que Cristo ha expresado con su ministerio, con sus palabras, con su ejemplo. No ir más allá de eso, ni tampoco de lo que el Espíritu Santo ha inspirado al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Santiago, a Judas, al autor de los Hebreos, al apóstol Juan, a, a Moisés, a los profetas del Antiguo Testamento, no ir más allá de eso y entender que eso también es palabra autoritativa de Dios y que la postura liberal no tiene cabida en eso.
O Dios se reveló o no se reveló. Y tenemos que vivir de acuerdo a esas dos visiones teológicas. O Dios habla autoritativamente a través de su palabra o no lo hace. No podemos decir, bueno, Dios habla a través de su palabra, pero Dios cambia. Dios inspira la Biblia, pero no tenemos que tomar a toda la Biblia como inspirada. Eso sí es una contradicción en sí mismo. Bueno, espero que te haya servido. Otra vez aclaro, este video no es en ánimo de estar en contra de ninguna persona, sino que acá lo que estamos presentando es el contraste entre posturas teológicas y doctrinales dentro de las iglesias, en este caso la iglesia de Nazareno, una iglesia de santidad, mi iglesia que amo con todo mi corazón, eh, como puede ser en cualquier otra iglesia, he hablado de la Iglesia Metodista Unida y de otras iglesias, pero que chocan contra eh, eh, la, la, la palabra, chocan contra otros pensamientos, ¿no? La expresión de la palabra de Dios choca con los pensamientos liberales, progresistas y demás que están entrando en las iglesias. Y la intención de este video es expresar ese choque y guiarte hacia la verdad de las escrituras, ¿sí? No que yo tenga la verdad, no, de ninguna manera. La verdad la tiene la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, que es la verdad. No es que Él tiene la verdad, es la verdad. Y esa verdad está contenida en las escrituras, en la palabra de Dios, tal como está revelada o expresada. Bueno, eh, otra vez te invito a que si te gustó este video dejes un like y te suscribas. Si te interesa también acercarte a Cristo a través de la iglesia Nazareno, te invito a ser parte. Es una iglesia maravillosa, hermosa, una iglesia de santidad tremenda. Aunque están pasando estas cosas, pero la iglesia Nazareno expresa ese amor de Cristo Jesús. Así que yo te animo a que si en donde vos vivís hay una congregación ahí de la iglesia Nazareno, a ser parte de esta iglesia en la cual yo sirvo al Señor, que es maravillosa. Ocurren estas cosas, pero siempre hablando y discutiendo y aferrándonos a la escritura podemos enfrentar estas ideas contrarias a la doctrina de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. No dejes de poner tu like si te gustó el video, de compartirlo y si no lo hiciste, suscríbete y poné doble clic en la campanita para que te puedan aparecer las notificaciones de los próximos videos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.